Comenzamos este 2024 con una palabra rema, que es la que tenemos en el banderín que está acá. Dice, bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obras. Y hoy quiero que podamos trabajar un poquito sobre esta palabra, sobre la palabra que el Señor nos dio para este año. ¿Qué podemos sacar de lo que Dios le dijo a Jeremías? Porque esta palabra está en el libro de Jeremías. Así que ahí, si tenés Biblia, celular, dispositivo, donde vos quieras leer la palabra, que la puedas abrir y que me acompañes. Vamos a leerla juntos. Esto está en el primer capítulo del libro de Jeremías. Vamos a leer del capítulo 1, verso 1 hasta el 12. Avísame ahí, si hacemos una señal. ¿Tienen ahí Biblia todos? ¿Me seguís? Y si no, escúchame, que es la palabra del Señor la que va a hablar esta tarde en nuestras vidas. Dice, la palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Ananot, en la tierra de Benjamín. La palabra del Señor vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. ¡Wow! ¿Cuántos reyes? ¿Cambiamos? Los tres primeros versículos del libro de Jeremías nos sitúan en el lugar y el tiempo donde el Señor llamó a Jeremías, donde el Señor ubica a Jeremías. Y nombra muchos reyes, reyes de acá, de Judá, de Israel, para que podamos entender dónde Jeremías ejerció su ministerio. Y dice que lo ejerció hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea que 5 meses después que Jerusalén fue deportado a Babilonia, que sabemos que en la historia del pueblo de Israel hubo un tiempo, un periodo largo de 70 años donde el pueblo tuvo que ser trasladado a otro lugar, donde el pueblo fue sacado de su país y trasladado a otro lugar. Hasta el quinto mes de ese primer año estuvo Jeremías predicando y hablando del Señor. O sea que estuvo en toda la previa, podemos decir, de la cautividad. Fue el profeta que le habló al pueblo de Israel en la previa y hasta el quinto mes de la cautividad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Una cosa más. Dice, ¿quién era Jeremías? Dice que era hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Ananot. Sabemos que el sacerdocio era ejercido en ese momento en forma hereditaria. Vos podías ser sacerdote si venías de herencia, si papá era sacerdote, el abuelo era sacerdote. Entonces, si él era un hijo de sacerdote, ¿qué tenía que ser? Sacerdote. Era lo que le tocaba por herencia. Pero sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice en el verso 4, vino a mí, dice, palabra del Señor diciendo, antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor mío, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que yo te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Impresionante cuando Dios entra en la vida de una persona. Cuando Dios cambia los planes que uno tiene. Dice que los primeros 3 versos dicen que tenía que ser sacerdote, porque venía de la familia sacerdotal, pero de repente se encuentra con el Señor. En la juventud, porque dice que era un muchacho. Y el Señor le dice, mirá, antes de que nacieras, antes de que vos vieras la luz, cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, desde ahí te elegí con un plan y un propósito. Desde ahí te llamé a ser profeta a las naciones. Si bien naciste en una familia sacerdotal, tengo otros planes con tu vida. ¿A cuántos el Señor se nos presentó en nuestra vida? ¿A cuántos el Señor nos llamó un día y dijo,
venís por este lado, pero yo hoy quiero que pases a ser parte de mi reino, que pases a ser parte de la familia de la fe. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado y nos ha cambiado rotundamente nuestro plan y propósito? Y ha puesto sus planes y propósitos eternos en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él te diseñó, Él te pensó, Él te formó. Y tu formación, a medida que vos ibas siendo formado en el vientre de tu madre, Dios ya te estaba poniendo un plan y un propósito. No es casualidad. Nadie nace por casualidad. Nadie nace por un error. Si alguna vez te dijeron, fuiste un error, una equivocación, es mentira, porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios que hace las cosas perfectas y Él te eligió, Él te formó y un día se presentó delante tuyo. Y a partir de ese día yo estoy segura que tu vida no fue igual, porque no lo fue igual en la mía. No lo fue igual en ninguno que se encontró con Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? El Señor llega a nuestra vida y la cambia. Yo como Jeremías no venía en una familia que conocía al Señor. Todos saben que yo no vengo de una familia de herencia sacerdotal. Pero un día el Señor se presentó y me llamó y me eligió para que hoy esté esta tarde parada acá compartiendo su palabra. Para que hoy pueda compartir lo que Dios soñó en su corazón desde cuando estaba formando en el vientre de mi madre. Y lo mismo hizo con vos. Lo mismo hizo con vos. El Señor te eligió, te buscó y te llamó. Y te dijo, no temas. No temas en hacer lo que Dios te manda. No temas. El miedo cuando se apodera de nosotros nos paraliza y no nos deja avanzar. Por eso, antes de llamarlo, ahí el Señor estaba paralizado, Jeremías. Le decía, soy un joven, no sé ni hablar, todavía no terminé la secundaria, podríamos decir hoy. Era joven y el Señor le eligió para ser profeta a las naciones. Tenía un mensaje que llevar y él era el mensajero que Dios había dispuesto. Y Dios estaba preparado para darle la fuerza que Jeremías necesitara. ¿Seguimos? Y vamos por el 9, vamos en el 10, el 9, perdón. Dice, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. El día que el Señor se presentó delante de Jeremías y cambió su llamado de sacerdote a profeta, igual que lo hizo con otro de los profetas, con Ezequiel. Dios cambia planes en nuestra vida, pero le dio una dirección. Le dijo, para esto te estoy llamando. Dice, vas a ir y vas a hablar a las naciones. Vas a arrancar, desmenuzar, arruinar y destruir. Ese es el mensaje que Dios tenía para darle a Jeremías. Difícil. Mira, si Dios viene y nos dice, ahora el mensaje que vas a dar es un mensaje de arrancar, desmenuzar, arruinar y destruir. No era un mensaje positivo. El pueblo se estaba portando mal. El pueblo tenía que aprender y salir de esa idolatría que había estado arraigada durante años en medio del pueblo. Y Jeremías era el profeta que Dios eligió para hacer la previa a la cautividad, para ir y pregonar estas cosas. Era un mensaje difícil para transmitir. Era un mensaje durísimo, un mensaje de juicio. Un mensaje para pararse frente a los sacerdotes, a las autoridades, a todos los dirigentes del pueblo y decirle, están haciendo las cosas mal, se están equivocando, no están siguiendo al Dios que los llamó, no están siguiendo al Dios de amor, no están siguiendo a Jehová, están mirando para otro lado. ¿Cuál iba a ser la respuesta a la devolución? La agresión. Jeremías fue perseguido, fue lastimado,
tuvo una vida difícil. Se lo conoce como el profeta llorón, porque había angustia en su corazón por el mensaje que tenía que compartir. No era un mensaje fácil, era un mensaje difícil, era un mensaje complicado, pero era la misión que Dios le había dado. Era el plan que Dios tenía con él. Y él obedeció. Vamos a los 2 últimos versículos. Dice, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y respondí, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Amén. Y aquí la palabra que el Señor trajo para este año, para nuestra iglesia, para este tiempo, para nuestra vida, para que podamos ponerla por obra. Dijimos que Jeremías tenía un mensaje desolador para compartir con el pueblo. Era un mensaje donde le estaba diciendo al pueblo, sigan por este camino y van a ir todos a parar a otro lugar. Nos van a conquistar. Va a venir Nabucodonosor, el rey de Babilonia, todos y vamos a ser deportados. Mensaje que tenía que enfrentar al pueblo, pero esa era su misión. Y dice que en el verso 11 dice que el Señor le dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y él respondió, veo una vara de almendro. ¿Cómo reconoció? Era una vara. Si bien Jeremías sabía, evidentemente sabía de agricultura, sabía de plantas, porque ya cuando el Señor lo llama, le está hablando de cosas que él conocía para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir. Sin embargo, cuando ve la vara de almendro, él la reconoce. ¿Y sabes por qué la reconoce? Porque la vara de almendro es el primer árbol en florecer antes de primavera. Es el que anticipa la temporada de primavera. Es el árbol que podemos decir simbólicamente que se despierta más temprano. La florcita, no sé si la conocen, es una florcita media blanquita, rosácea, preciosa, se llena el árbol y florece anticipando que la primavera está a la puerta. Después florecen el resto de los árboles, pero el primero es el almendro. Y Jeremías reconoció esa vara y reconoció que algo se venía pronto, que el mensaje que tenía que dar era urgente, no lo podía demorar, no era para después, era para ese momento. En el contexto donde él estaba, en el contexto donde el pueblo de Dios estaba viviendo, el mensaje era para ahí, para ese lugar, para ese momento. Y encima el Señor le dice, has visto bien, porque yo vigilo, dice el Señor, sobre mi palabra para ponerla por obra. O sea que todo lo que el Señor estaba diciendo, todo lo que el Señor estaba planeando para su pueblo, Él iba a hacer que se cumpliera. Él iba a estar atento, vigilante, Él iba a estar alerta, expectante, pendiente, como un vigilia para que su palabra se cumpliera. Porque era necesario que su pueblo saliera del lugar donde estaba. Era necesario que el pueblo de Israel saliera de esa idolatría en la que había entrado. Y evidentemente Dios sabía cómo tratar a su pueblo. Quizás vos y yo hubiésemos elegido otro método, no sé. Pero yo no voy a cuestionar el método que Dios usó. Evidentemente fue eficaz porque después con el tiempo y en la palabra podemos ver que dio resultado. O sea que Dios, pero en ese momento, ponete en la situación, no era fácil recibir una palabra de que estabas cometiendo un error, de que no estabas siguiendo el plan y el propósito de Dios, que todo el pueblo estaba desviado, estaba equivocado, el sacerdote, las mayores autoridades, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y una voz se levanta en medio de esa situación y es Jeremías diciéndole al pueblo que debían cambiar. Vos y yo tenemos un mensaje, vos y yo tenemos también una misión que el Señor nos ha dado. Y es la de ir y predicar su evangelio. Vos y yo, el Señor nos ha llamado de distintos lugares, como decíamos recién, pero con un único propósito, ser la iglesia de Jesucristo. Después de la cruz, después de la venida del Señor Jesucristo, el Señor dejó una única misión a toda su iglesia. Es ir y predicar del evangelio, ir y predicar las buenas nuevas, ir y contarles
que Jesucristo los ama, ir y anunciar que Cristo vuelve pronto. Amén. Vos y yo ya tenemos la misión. A vos y a mí el Señor ya nos llamó de distintas maneras, diferentes lugares, pero con un único propósito: ir y predicar. Y el Señor, así como a Jeremías le mostró esa vara de almendro, hoy también nos muestra que el mensaje es pronto, que no puede ser demorado, porque Cristo está viniendo. No podemos seguir demorando porque nos duele la cabeza, porque me duele la panza, porque no sé cómo decirlo, porque me da vergüenza. No puede ser demorado. ¿Qué hubiese pasado si Jeremías no predicaba lo que el Señor le había anunciado? El pueblo de Israel después fue a la cautividad y vemos que, como dijimos, hasta el 5.º mes Jeremías estuvo anunciando y hablándole. Pero hoy tenemos un mensaje que urge que prediquemos a las naciones. Es un mensaje como el de Jeremías, a las naciones y a los reinos, a todo lo que están a nuestro alrededor, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de facultad, a nuestro compañero de colegio, a nuestro vecino, a nuestro familiar, al que está y que no conozco en la fila del banco, del supermercado, al que está quejándose porque la plata no le alcanza igual que a vos, igual que a mí, pero que no conoce a Cristo. Que si mañana, hoy a la tarde, a la noche, el Señor lo viene a buscar, si no tiene a Cristo en su corazón, se va al infierno. Es urgente, iglesia, que prediquemos el mensaje de Jesucristo. Es la vara de almendro que está floreciendo. ¿Queremos ver una iglesia avivada? ¿Queremos ver el último avivamiento antes de que Cristo venga? El Señor te lo está mostrando, es la vara de almendro, te está diciendo, empezó a florecer. Movete, empezá a salir, empezá a hablar, empezá a predicar. Si te da vergüenza, deja que el Señor ponga palabras en tu boca. Lo único que tenés que decir es lo que Dios hizo con vos. Tu testimonio es valiosísimo. Nadie tiene un testimonio más poderoso que el que vos tenés en tu vida. Contale a la gente cómo conociste a Cristo. Contale cómo el Señor te sacó de la oscuridad, te sanó el corazón, te perdonó los pecados. El mensaje que tenemos es poderoso. El mensaje que tenemos lo tenemos que compartir. Hay palabras que fuimos recibiendo a lo largo de los años que estamos aquí pastoreando como familia. Y hay palabras que nos fueron marcando, que siguen activas, porque la palabra de Dios no es que termina el 2023, cerramos como la agenda, la guardamos. No, es para seguir activándola. En el 2015 recibíamos la del libro de los Hechos, cuando Pablo está en Corintios y el Señor le dice, no te podés ir, todavía no, porque hay mucho pueblo en esta ciudad. Levántate, no temas, hablales de mí, contales quién soy yo. No le hables de vos, hablales de mí. No te avergüences. En el 2023 dice el Señor, de vuelta nos vuelve a llamar. Dice, salgan. Dice, te he ungido para dar las buenas nuevas, para sanar, te di poder del Espíritu Santo. Y a veces creo que todavía no estamos entendiendo que el Señor nos está diciendo, falta poco, estoy llegando, Cristo viene, Cristo regresa, hace falta que salgamos. En estos veranos, el año pasado y este año, lo estamos haciendo como iglesia. Este próximo sábado vamos a volver a salir a la Plaza del Santoyani. Muchos van al hospital. El otro día compartía Marce el testimonio con el hermano Eduardo. Le pedían por favor que oren por ellos. La necesidad que hay de Cristo. Salgamos, iglesia, de nuestra propia coraza. Yo sé que estamos en una situación difícil y que eso muchas veces nos angustia, nos preocupa, pero el Señor te puso un llamado en tu corazón.
y quiere que lo pongamos por obra. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Y dice que Él va a estar atento como un vigilante, alerta a que su palabra se cumpla. O sea que Él viene y viene, ¿eh? O cuando Cristo venga, ¿qué le vas a decir? No vengas a la madrugada, porque por ahí me encontrás dormido. ¿Le vamos a poner condiciones al Señor? Señor, vení, y si es la madrugada, despertame. Y si me encontrás predicando, buenísimo, porque voy a estar haciendo práctico el mensaje y la misión que vos pusiste en mí. Pero ¿cuántos estamos dispuestos? Que el Señor nos encuentre como encontró a Jeremías. Jeremías era un joven que entregó su vida para predicarle a un pueblo que se estaba equivocando. Un joven que el Señor ni siquiera dejó que se casara. Tan así fue la consagración. Dice que se lamentaba, que lloraba. Yo me hice una pregunta, dice, ¿qué hacía que Jeremías se mantuviera alerta, tan despierto y tan activo en su misión? ¿Qué había en Jeremías en su corazón que había visto Dios, que había puesto el Señor para que este mensaje tan difícil que él tenía que dar y tan duro para anunciar, estuviera tan activo? Porque si vos lees el libro, te vas a dar cuenta de todo lo que él estuvo compartiendo. Y encontré que la clave que Jeremías tenía era el amor por las personas. Eso lo hizo ir a anunciar. Él buscaba que cada uno de su pueblo se arrepintiera. Él no quería que Dios emitiera su juicio, que lo pusiera en práctica. Él quería que Dios usara la última parte de su llamado para plantar y para edificar. Sin embargo, dice en Jeremías 7:16, dice, Jeremías tenía un corazón compasivo por su pueblo y oraba por él. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando el Señor le dijo, basta, deja de orar. Busca Jeremías 7:16, mira lo que dice. En cuanto a ti, Jeremías, está hablando el Señor, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ello, no me insista, porque no te escucharé. Mira cuánto amor había en el corazón de Jeremías, por las personas, por su pueblo, hasta que el Señor le tuvo que decir, basta, no ores más. ¿No ves que no están haciendo lo que tienen que hacer? ¿No ves que no están obedeciendo? Pero Jeremías seguía clamando y clamaba, dice que se angustiaba. Todas las lamentaciones, el libro de lamentaciones fue escrito por él. Había un dolor en su corazón por el amor que sentía hacia esas personas. Él sabía lo que se venía, el juicio que Dios estaba, pero también conocía el amor de Dios. Y quería que se arrepientan, querían que salgan de ese lugar donde estaban. Sin embargo, Dios le dijo, pará. Porque Jeremías también sabía que en su misión estaba edificar y plantar. No solamente destruir, arrancar, arruinar, que era sacar al pueblo de Dios y llevarlo a la cautividad, sino también de edificar y de plantar. Y él iba por esa parte. ¿Cuánto hace que no llorás porque tu vecino no conoce a Dios? ¿Cuánto hace que no llorás por tu familia que no conoce a Dios? ¿Cuánto hace que no le suplicás a Dios que traiga salvación a los corazones? ¿Cuánto hace que nos humillamos? Porque estamos necesitados y Dios lo sabe. Pero no somos los únicos que estamos necesitados. Vos y yo tenemos vida eterna. Vos y yo tenemos un Dios que nos fue a buscar donde nadie nos iba a buscar. Vos y yo sabemos que Dios nos sacó, nos limpió, nos salvó, nos regeneró, nos perdonó, nos restauró. Tenemos que hacer lo mismo por otros. Y a veces tenemos que derramar lágrimas para que podamos sentir lo que Dios siente en el corazón cuando alguien que no lo conoce muere y se va al infierno. Era tal el amor de Jeremías que si vas al capítulo 29 vas a encontrar la carta que él le escribe a los cautivos. Dijimos que él estuvo hasta el 5.º año de la cautividad. Y le escribe una carta
y se las manda. Y les dicen, después léela, yo te voy a leer algunos versículos, es preciosa, porque es la parte del libro de Jeremías que todos casi sabemos de memoria. Parte de ese arrancar y destruir era porque conocía lo que Dios iba a hacer. Dios se lo había revelado en la visión de la vara y también en la de la olla hirviente, que es el capítulo que sigue. Él sabía lo que venía. Y entonces le dice, tranquilo, pueblo, el Señor está orando. Mientras permanezcan en Babilonia, mientras permanezcan en el exilio, dice, construyan casa, habítenla, planten huertos, coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que ellos a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los ha deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Jeremías amaba al pueblo y sabía que el pueblo no se había portado bien y por eso Dios había ejecutado el juicio con el que él había anunciado. Pero aún estando el pueblo cautivo, Jeremías le da consejos. Le dice, crezcan, sigan siendo el pueblo de Dios, sigan estando unidos, tengan hijos, cásense, multiplíquense, busquen la paz, busquen el bienestar de la ciudad, porque de eso también va a depender su bienestar. Establezcanse en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios vuelva a sacarlos de ese lugar. Porque sabía que Dios iba a volver a buscar a su pueblo. Porque Jeremías sabía que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no los iba a dejar solos en ese lugar. Simplemente estaba disciplinándolos. Y en el verso 10 al 14 dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quién no leyó este versículo alguna vez y lo apropió? Dijo, Señor, esto es para mí, vos pensás así de mí. Dice, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Jeremías escribe esta carta al pueblo alentándolo. Crezcan, establezcanse, pero recuerden que después de 70 años el Señor va a volver. Va a volver, dice, porque Dios dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bien, de bienestar, para un futuro lleno de esperanza. Se le estaba diciendo a un pueblo que estaba desterrado, que había perdido todo, que estaba en otro lugar, con otra cultura, que estaba siendo cautivo. 70 años no va a tener el Señor acá. Tan mal nos portamos, tan así, tan duros somos que no pudimos aprender tan rápido que el Señor nos tiene que... Pero el Señor cumplió su palabra. Estuvo atento, los llevó, los corrigió, los alentó. Y después de 70 años los fue a buscar. Y ahí vemos el resto de los profetas de la historia a través de Nehemías, de Esdras, cómo se reconstruye la ciudad de Israel, cómo se reconstruye el templo y todo lo que ya sabemos que viene después, hasta Jesucristo y la era de la iglesia. Pero el Señor no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Él estuvo como un atento, como un vigía, estuvo alerta. Y dice que todo esto iba a pasar. Dios amaba a su pueblo y estaba interesado por él. Sabía que después de la sanción, Dios iba a traer arrepentimiento y restauración. Y ese es el mensaje que vos y yo también tenemos para compartir en este tiempo, en esta era de la iglesia. Es un mensaje de salvación, de arrepentimiento y restauración. No podemos compartir solamente una porción del mensaje. Tiene que ser el mensaje completo.
si queremos ver los frutos que el Señor tiene para darnos. Obviamente que sabemos que lo que llevó a Israel a todo esto fue su idolatría hacia otros dioses, dioses que estaban alrededor suyo. Hoy la idolatría quizás puede llamarse riqueza. ¿Cuántos hay que idolatran el dinero? Talentos, posición social, o de cualquier manera que esté ocupando el lugar de Dios. Y vos y yo tenemos ese mensaje para compartir. Y el pecado sigue siendo el mismo, porque está en el corazón del hombre. Y necesita el mismo remedio: arrepentimiento y restauración. Arrepentimiento y restauración. A veces predicamos y compartimos solamente una parte. Y hablamos de la gracia, hablamos del amor, hablamos de la misericordia de Dios. Pero Dios también es justo. Dios también se enoja. Hay un teólogo, Sproul, que dice: un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, pero sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, termina siendo un ídolo. Vos y yo tenemos un mensaje para predicar de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero un Dios que busca arrepentimiento para poder traer restauración. No prediquemos la mitad, prediquemos todo el Evangelio y veremos los frutos. Veremos cada una de estas palabras cumplidas. En el 2022 decía: pues la visión se realizará en el tiempo señalado y marchas a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios te ha mostrado, todo lo que Dios tiene para tu vida, se va a cumplir. Porque Dios lo prometió y dice que Él vigila sobre esa palabra. ¿Cuánto más si Dios vigila, vos y yo tenemos que estar en alerta para que se cumpla? ¿Cuánto más vos y yo tenemos que estar atentos? ¿Cuánto más vos y yo, cuando vemos esa vara de almendro que está floreciendo, sabemos que se anticipa la primavera? Viene un reverdecer de la palabra de Dios. Viene un reverdecer donde la gente va a buscar al Señor, sedienta, necesitada. Iglesia, Dios nos está anticipando, nos está mostrando la vara de almendro para que salgamos a compartir del Evangelio, porque la gente está necesitada de Dios. Necesita un Dios de amor, de misericordia, pero también un Dios de justicia, un Dios de santidad, un Dios de restauración, un Dios que perdona pecados, que restaura las vidas, que tiene propósito. Y es este el mensaje que Dios nos ha puesto. A Jeremías le puso un mensaje difícil, en un tiempo difícil. Este es un mensaje en un tiempo difícil, pero tenemos que salir a anunciarlo. Amén. ¿Estás dispuesta, iglesia? ¿Cuántos están dispuestos a salir este sábado? Quiero ver, ¿eh? Tengo la foto. Acá en el celular, los anteojos saqué la foto. Los quiero ver a todos, porque es el mensaje que Dios ha puesto. No sé cómo dicen, pero si quieren subir los músicos, ya vamos terminando. Una cosita más que quiero compartirte, una característica más sobre el almendro. Dice que si bien es el primer árbol en florecer, para que el fruto madure tarda 6 meses aproximadamente para cosechar la almendra. La almendra te gusta, ¿no? Esa rica, esa que es rica. Va con la nuez también, que también es rica. Pero dice que tarda como 6 meses desde que florece hasta la cosecha. Quizás vos digas: hoy, ¿cuánto hace que el Señor me dio esta promesa? Hoy, ¿cuánto hace? Hace años que el Señor me lo prometió y todavía no lo cumplió. El Señor está haciendo que eso madure. Está haciendo que vos madures también para poder recibir. Estemos alerta a los frutos que el Señor va a ir dando. Estemos alerta, estemos atentos en nuestra vida espiritual. Eso es estar alerta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu consagración a Dios? ¿De qué te estás alimentando? ¿Del mensaje del domingo? ¿Del predicador de Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales? ¿O estás leyendo la palabra de Dios? Porque esto es lo que te alimenta.
Si no te alimentas de esto, lo otro te ayuda. Te guía, te puede abrir un panorama, te puede traer un pensamiento que te ilumine, pero el alimento está acá. No te alimentes de golosinas. Leer un versículo, salir corriendo a la mañana, es como comer un caramelo cuando tenés hambre. Pasa un ratito, pero el hambre sigue estando. Leer un versículo y salir corriendo no es alimentarse, es comerte el caramelo que te quita el hambre. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios y necesita ser alimentado por su palabra. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos orar la palabra, necesitamos orar al Espíritu que trajo revelación, que traiga revelación a nuestra vida. El que inspiró la palabra es el que nos va a revelar qué es lo que quiere decirnos. Porque ¿sabes qué pasa si no? Podemos hacer una propia interpretación de la palabra del Señor. Yo quiero que la palabra diga esto. Y por ahí la palabra no es lo que Dios está diciendo. Por eso debemos conocerla, debemos amarla. ¿Sabes cuántas veces dice en el libro de Jeremías palabra de Jehová? Más de 50 veces. Más de 50 veces Jeremías dice palabra de Jehová vino, palabra de Jehová, palabra de Jehová, palabra de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque hablaba con Dios todo el tiempo. Tenía una relación con Dios y no tenía un libro como tenemos vos y yo. No tenía estos libros, estas hermosas hojitas donde el Señor puso hombres para que podamos hoy leerla, tenerla en la versión que quieras. Pero enamórate de la palabra del Señor y está acá. Él ya la dejó escrita. Necesitamos conocerla, acercarnos a ella sin temor. Si no la entendés, si no entendés un versículo, lee el capítulo. Si el capítulo todavía no te trajo revelación porque no estamos entendiendo qué pasa, léete el otro capítulo, a ver qué pasó después. O el anterior, a ver de dónde venía. Y así. Y si es necesario, léete todo el libro para ver qué había pasado. ¿Por qué el Señor actúa de esa manera? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y si no, léete todo el Antiguo, el Nuevo Testamento, buscá a personas con don de enseñanza para que puedan ayudarte, para que puedan ayudarnos, porque el Señor repartió dones a su iglesia, capacidades diferentes, para que podamos edificarnos los unos a los otros. Hay promesas colgadas en las paredes, pero yo no quiero que sean promesas que estén ahí colgadas. Yo quiero que sean letra viva, como es la palabra del Señor, y que empiecen a actuar sobre nuestra vida, que empiecen a actuar sobre la iglesia. Es una iglesia que Dios puso en este barrio hace más de 80 años. Y fue como la vara de almendro esa iglesia acá en este barrio, porque fue una de las primeras iglesias evangélicas. Te lo dijimos varias veces, pero quizás vos no lo sabías. Es una de las primeras que el Señor puso. Y la sigue manteniendo, o sea que sigue vigilante, porque su palabra sigue estando en este lugar. Y dice que Él va a seguir cumpliéndola. ¿Por qué? Porque Él vigila para ponerla por obra. Esta iglesia tiene plan de Dios, propósito de Dios. Despertémonos, estemos alerta en nuestra vida espiritual personal, pero también en lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo, en medio de la iglesia, en medio del barrio, en medio de esta ciudad. Estemos alertas. ¿Cómo está la sociedad? Estemos alertas porque nuestro mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de poder, como lo fue Jeremías para su pueblo, anticipando la cautividad y luego trayéndole aliento para que esperaran el tiempo donde Dios los iba a volver a buscar. Dios vuelve también a buscarnos. Amén. Dios vuelve a buscar a su iglesia. Prometió que volvía, que venía y vino. Prometió salvación y la trajo. ¿Por qué no va a volver si Él prometió que vuelve? Amén. Ponete de pie, iglesia. Vamos a agradecerle al Señor y a estar alertas para que su palabra se cumpla. Y no sea solamente hermosos banderines
sino que sean palabras que van a ir trayendo vida a nuestra iglesia. Dice Romanos, en el capítulo 13, hagan todo esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. ¿Estás dispuesto a dejar de lado las obras de la oscuridad? Dejar de lado si hay un pecado que te tiene atrapado, que sentís que no podés soltarlo, busca ayuda. El Señor puede hacerlo, pero a veces necesitamos de otro que nos sostenga, que nos guíe en oración. No estás solo, hay una iglesia que el Señor te puso. Salí de las obras de la oscuridad donde el enemigo te puede tener atrapado. Iglesia, el Señor nos está poniendo nuevamente esta vara de almendro. Nuevamente está llamando a la iglesia a ser la que empiece a florecer. Yo no sé cuánto va a tardar el Señor en venir, pero sé que antes que venga va a haber un gran avivamiento. Va a haber un gran avivamiento donde todos van a ir a buscarlo. El Señor nos está mostrando que podemos ser parte de eso. Pero va a hacer falta que dejemos las obras de las tinieblas, que empecemos a madurar, que empecemos a crecer en nuestra vida personal, que dediquemos tiempo a nuestra vida personal y espiritual, que no dejemos de lado, que no es menos venir a la iglesia, no es menos leer la palabra. Necesitamos orar, ayunar, hacer guerra espiritual, pero necesitamos soltar las obras de oscuridad que puedan estar abriendo en nuestra vida. Y sobre todo, necesitamos cuidar nuestro corazón, que es engañoso, que puede jugarnos una mala pasada de orgullo, una mala pasada de soberbia, y hacer que todo esto se retrase. Yo no quiero que el Señor vuelva a retrasar su palabra. Yo quiero que podamos seguir avanzando, porque la visión, dice, se va a cumplir. Y la visión es la que tenemos acá arriba. Reconstruir las ruinas antiguas, levantar los cimientos de generación en generación. Es una iglesia generacional la que Dios llamó. Hace 80 años que el Señor la mantiene y la seguirá manteniendo, porque es plan y propósito de Él. Nos toca estar en este tiempo. Honremos lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Amén. Vamos a orar y vamos a ser agradecidos al Señor porque tenemos un mensaje y tenemos un Dios que vigila por ese mensaje, que está atento a su palabra. Pero tenemos que ser esos mensajeros atentos y alertas como lo fue Jeremías. El mensaje de Jeremías era difícil. El nuestro es de amor y misericordia, pero también de un Dios que sigue pidiendo arrepentimiento y restauración para las vidas. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos, Señor, encontrar todo lo que nuestra vida necesita, pero también, Señor, encontramos dirección. Señor, encontramos guía, Señor, para este tiempo, para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Señor, así como Jeremías tenía un mensaje para compartir, tenía una misión, Señor, que cumplir, así a cada uno nos has traído de distintos lugares, nos has llamado de distintas ciudades aún y nos has puesto en este tiempo sobre esta iglesia, con la misión, Señor, de poder llevar tu evangelio, con la misión de poder proclamar, Señor, tu evangelio. Señor, queremos, Señor, un tiempo de reverdecer. Queremos un tiempo donde la sequedad espiritual, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, ser esos árboles como el almendro que florecen, Señor. Señor, pero para eso necesitamos, Señor, que vos, Señor, estés sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté ahora paseándose en medio nuestro y quitando, Señor, toda obra de tiniebla que se encuentre sobre la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos ser libres, libres, Señor, del pecado, libres, Señor,
Señor, de las cosas que nos asedian. Libre, Señor, de las cosas que no nos hacen bien. Libre, Señor, para poder proclamar tu evangelio. Señor, esta tarde yo te pido que tu Espíritu Santo esté hablando de cada corazón y que nos esté, Señor, inquietando en qué cosas tenemos que entregar, qué cosas debemos soltar, qué cosas, Señor, aún están aferradas, Señor, en nuestra vida, que no nos dejan ver que tú vienes y que somos esa vara de almendro que comienza a florecer. Señor, somos esa vara que vos estás mostrando en este tiempo. Es un nuevo tiempo, aún en medio de la calamidad, en medio de la dificultad de esta nación. Jeremías tenía un mensaje para proclamar, en medio, Señor, de una cautividad, de un pueblo desterrado, Señor, pero tenía tu mensaje, Señor poderoso. Hoy nosotros también tenemos una misión y este mensaje, Señor, de amor, de misericordia, de salvación. Señor, que podamos estar alertas, que podamos estar atentos. Señor, que podamos ser esos mensajeros, esos, Señor, que llevan tu palabra, pero que también están alertas, Señor, en cada situación, Señor, que viven espiritualmente en nuestro alrededor, Señor, para proclamar las buenas nuevas. Señor, yo te ruego ahora que tu Espíritu Santo nos llene del poder, Señor. Que nos llene, Señor, como dice esta palabra, Señor, que tú eres el omnipotente, que nos has ungido, Señor, para anunciar las buenas nuevas. Señor, hoy te pedimos que esa unción, Señor, descienda sobre nuestras vidas y que quite, Señor, todo temor que haya en nuestro corazón. Señor, que no callemos por temor, Señor, que podamos abrir nuestra boca y aún con nuestro testimonio poder impactar cada corazón, Señor, que vos pongas a nuestro alrededor. Tenemos esta misión y queremos cumplirla, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado, Señor, para que tu regreso sea pronto. Señor, queremos verte regresar. Anhelamos que regreses. Pero mientras tanto, Señor, queremos cumplir lo que nos has encomendado. Y queremos ser ese almendro que florece y que da fruto. Que podamos estar alerta y conservar los frutos que vos que nos das, Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra para nuestra vida y para la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.